Hola, mi nombre es Santiago Bruno y en este video vamos a ver funciones, ejercicios 1 y 21. ¿Y por qué el 1 y el 21? Ambos tienen en común que lo que nos piden es que identifiquemos qué es una función y qué no. Esto es importante porque funciones es un tema fundamental en Matemática 1 y es algo que van a ver funciones a lo largo de toda la carrera. Así que es importante que aprendan a diferenciar de diferentes maneras qué es una función y qué no. Porque hay cosas que son parecidas a funciones, que podemos ver gráficos, tablas, etc. Y pueden parecer funciones, pero en verdad no lo son. Bueno, antes de realizar los ejercicios vamos a hacer un pequeño repaso de la definición de función. Esta nos dice que, dados dos conjuntos, A y B, una función de A en B es una regla o ley que a cada elemento de A asigna un único elemento de B. Bien. Generalmente las funciones las denotamos con el símbolo F minúscula, aunque podrán ser otras letras, como G, H, etc. Pero bien, entonces, ¿qué elementos nos van a caracterizar una función? Dos conjuntos, A y B. Son dos conjuntos, o sea que están compuestos por uno o más elementos. ¿Bien? Y hay una regla que los relaciona a y B, que es una regla de asignación. Y lo más importante, lo que nos tenemos que fijar acá, es que asigna a cada elemento de A un único elemento de B. ¿Bien? Acá lo podemos ver gráficamente. Esto se lee, como nos dice acá abajo, F aplica A en B. Entonces a cada elemento de A, del conjunto A, se le asigna un único elemento de B. En este caso, el elemento X que está dentro del conjunto A, se le asigna el elemento Y que está dentro del conjunto B. Acá abajo tenemos la convención de nombres y símbolos que vamos a utilizar. Bueno, ya leímos cómo se lee cuando aplicamos una función, se lee F aplica A en B. Después tenemos que al conjunto de partida lo vamos a llamar dominio, ¿bien? Siempre. En este caso pusimos A de forma genérica, pero podría tener cualquier nombre, puede ser alguna letra, puede tener otro nombre, ¿bien? Pero siempre el conjunto de partida va a ser el dominio. Y el conjunto de llegada va a ser el codominio, ¿bien? Entonces podemos interpretarlo como que a cada elemento del conjunto del partida o del dominio se le asigna un único elemento del codominio. Y esos elementos que recién nombramos del dominio o del codominio los llamamos variables. ¿Bien? También generalmente por convención se le denomina que a la variable del dominio como X y a la variable del codominio como Y. ¿Bien? De este lado tenemos las distintas formas de informar una función. Una de esas es algebraicamente, en la cual nos van a dar una fórmula. Bien, lo que tenemos que evaluar de esa fórmula es que cumpla con esto, que asigna a cada elemento de A un único elemento de B. Esta fórmula, por ejemplo, es la del perímetro de un cuadrado. Bien, el perímetro P de un cuadrado del lado L va a ser igual a 4 por L. Acá podemos evaluar que es una función porque para cada valor de L, que sería el valor de mi dominio, que serían los elementos de mi dominio, existe un único valor de P. Bien, 4 por cualquier número nos va a dar un único número. Bien. En este caso no tenemos un dominio y un codominio definidos, ¿bien? No tenemos el conjunto A y B establecidos acá. Así que en este caso lo que hacemos es asignarle un codominio y un dominio dentro de los cuales tengan sentido, ¿bien? Lo que se denomina como dominio y codominio natural. En este caso, como estamos hablando de longitudes, el dominio natural va a ser de 0 a más infinito, ¿bien? En el caso de las longitudes no tiene sentido hablar de una longitud negativa. Numéricamente es otra forma de informar las funciones. En este caso lo que vamos a tener es una tabla de valores. La fila que se encuentra en la parte de arriba, por lo general, es la que contiene a los valores del dominio, ¿bien? A los elementos del dominio. Y la de abajo a los del codominio. Entonces tenemos que fijarnos que cada elemento del dominio tenga asignado un único elemento del codominio, ¿bien? En este caso vemos que para cada número, en este caso es del tiempo, que está expresado en minutos, tenemos una única temperatura. ¿Bien? Así que podemos decir que esta también es una función. Otra forma de expresar las funciones es gráficamente. En este caso generalmente vamos a tener un sistema de ejes cartesianos. Vamos a tener en el eje horizontal o el eje X los elementos del dominio y en el eje vertical o eje de las abscisas vamos a tener los elementos del codominio. ¿Bien? Entonces, ¿en qué nos fijamos acá para ver si es una función? Que a cada elemento
que esté acá adentro en el eje X, se le asigna un único elemento en el eje Y. ¿Cómo se ve visualmente esto? Por los puntos. En este caso, este punto corresponde al valor 5 del dominio y al valor 20 del codominio. Bien, para este elemento del dominio hay un único elemento del codominio. Y así para cada uno. Para el 10 tenemos este valor que está entre 20 y 30. Para 15 tenemos este valor que es 30. Bien. Entonces vemos que para cada valor de X hay un solo valor de Y. ¿Cómo se vería si no fuera una función? Sí, por ejemplo, si para 10 tuviera este valor 25, supongamos, y además tuviera otro punto acá arriba, por ejemplo 35, en este caso habría dos valores de Y, 35 y 25 para 10. Bien, en ese caso no sería una función. Por último, tenemos la forma verbal de expresar una función, en la que nos van a dar un enunciado y donde nosotros tenemos que interpretar cuál es el dominio, cuál es el codominio y cuál es la ley que asigna a cada elemento del dominio un elemento del codominio. Ahora pasamos a la actividad 1 de funciones. Nos dice indicar cuál de las siguientes tablas define una función de A igual al conjunto 1, 2 y 3 en B igual a los naturales. Si define función, indicar dominio, codominio e imagen de la misma. Si no lo hace, analizar si modificando algún dato, la nueva tabla define función. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos 6 tablas distintas y en cada una tenemos valores de X y de Y. Bien. Y cada valor de X está correlacionado con un valor de Y. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si son funciones de este tipo? Primero nos tenemos que fijar que los valores de X pertenezcan a el conjunto A, al dominio, ¿bien? Y que los valores de Y pertenezcan al conjunto B, que sería el codominio. Y también que a cada elemento del dominio le corresponda un único elemento del codominio. O sea que a cada valor de X le corresponda un único valor de Y. Ahora en la tabla 1 tenemos valores de X iguales a 1, 2 y 3 y valores de Y igual a 2, 5 y 10. Una aclaración es que recuerden que cuando hablamos de conjuntos y tenemos llaves, nos refiere únicamente a esos elementos. O sea que el conjunto va a estar formado solamente por 1, 2 y 3. ¿Bien? No es que hay un intervalo entre 1 y 3. No están los valores intermedios entre 1 y 2, por ejemplo, o entre 2 y 3. No hay números fraccionarios ni nada de eso. En este caso solamente vamos a tener 1, 2 y 3. Y que n representa los números naturales. Si se acuerdan, los números naturales son los números enteros positivos. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos si los valores de X pertenecen al dominio, al conjunto A. En este caso sí, 1, 2 y 3 pertenecen a A, así que pertenecen al dominio. El conjunto B son los naturales. Tenemos que fijarnos si los valores de Y son todos números naturales. En este caso 2, 5 y 10 son todos números naturales. Y como a cada un elemento de X le asigna un único valor de Y, podemos afirmar que sí define una función de A y B. Como a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B, por lo tanto define función de A en B. Bien, recuerden este simbolito de 3 puntitos es por lo tanto. Bien. Acá está esto representado gráficamente en lo que se llama un diagrama de Venn con B corta, donde tenemos el conjunto A, el conjunto B, y a cada elemento del conjunto A le corresponde un valor un número en B. En este caso a 1 le corresponde 2, a 2 le corresponde 5 y a 3 le corresponde 10. Bien. Fíjense que el conjunto B de los naturales es un conjunto mucho más grande. Están todos los números naturales acá. Está 1, 8, 97, 10, 103, etc. Pero solamente una pequeña parte de esos valores son los que tienen una correspondencia, los que son correspondidos por un número en A del conjunto A. Bien. Solamente 2, 5 y 10. Y esa es la diferencia entre imagen y codominio. Bien. El conjunto imagen, que se representa como IMF, va a ser igual a los valores de Y pertenecientes a B, tal que exista un X perteneciente a tal que Y sea igual a f de X. O sea que Y sea función de X. Bien. O sea que primero los valores de Y tienen que pertenecer a B. Y tiene que existir una X que pertenezca al dominio, tal que haya una relación entre X y Y. Bien.
En este caso nuestra imagen van a ser los valores 2, 5 y 10, porque son los valores con los que se corresponden los valores del dominio de X. Bueno, en la tabla 2 tenemos valores de X 1, 2 y 3 y valores de Y 1, 2 y 3. Bien. De vuelta, nos fijamos que los valores de X pertenezcan al conjunto A y lo hacen. Nos fijamos que los valores de Y pertenezcan al conjunto B, o sea que sean números enteros positivos, que sean números naturales, y lo cumplen, ya que 1, 2 y 3 son números naturales. Y que a cada elemento de X le corresponda, que a cada valor de X le corresponda un único valor de Y. Bien. Entonces, acá tenemos de vuelta el diagrama y nos damos cuenta que a cada elemento le corresponde de X uno solo de Y. Bien. Así que, como se cumplen las tres condiciones, podemos decir que la tabla 2 representa una función. Bien. Está dada de manera numérica. Bien. Si se acuerdan lo que vimos antes, nos dan una función de manera numérica. Entonces, como a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B, por lo tanto, define una función de A y B. La tabla 2 define una función de A en B. ¿Cuál va a ser el dominio? El conjunto 1, 2 y 3. ¿Cuál va a ser el codominio? Los naturales. Bien, eso es lo que nos hace el enunciado. ¿Y cuáles van a ser las imágenes? En este caso las imágenes, que van a ser los valores que van a estar dentro del codominio, que se relacionan con los valores de X, o sea, con los valores del dominio, van a ser 1, 2 y 3. Bien, fíjense que el codominio es más grande que la imagen, en este caso. Bien. Pueden ser iguales o puede ser que el codominio sea mayor a la imagen. Pero nunca la imagen va a ser más grande que el codominio. Bien, tengan eso en cuenta. En la tabla 3 tenemos valores 1, 2 y 3 y valores de Y igual a 2, 2 y 2. Bien. Entonces, de vuelta, nos fijamos. Los valores de X pertenecen al conjunto 1, 2, 3. Así que está bien eso. Nos fijamos que los valores de Y pertenezcan a los números naturales. Y está bien. 2, en este caso todos los valores de Y son 2. 2 es un número natural, así que está bien. Y nos fijamos que a cada valor de X le corresponda un único valor de Y. Eso también se cumple. Bien, hay que tener en cuenta siempre el orden en el que está definida la función. En este caso, como definimos la función como que va de A a B, o sea que va de X a Y, a cada elemento de X le corresponde un solo valor de Y. Bien, a 1 le corresponde 2, a 2 le corresponde 2 y a 3 le corresponde 2. Bien. Lo vamos a ver en la siguiente tabla cómo sería si no es función. Entonces, como a cada elemento A le corresponde un único elemento de B, por lo tanto la tabla 3 define una función de A en B. De vuelta, el dominio ya nos lo daba al principio, que van a ser el conjunto de los números 1, 2 y 3. El codominio van a ser los números naturales y en este caso la imagen va a ser 2. La única imagen va a ser el número 2. ¿Ven? Es un conjunto formado solamente por 2. En el diagrama lo podemos ver gráficamente. A cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. Justo en este caso, todo es el mismo elemento para todos, ¿bien? Pero es uno solo para cada uno de A. En la tabla 4 tenemos los valores de X, 1, 2, 2 y 3. Y tenemos los valores de Y, 2, 3, 4 y 5. Bien. Entonces tenemos 3 valores de X, que sería 1, 2, 3, y 4 valores de Y. Bien. ¿Qué tenemos que fijarnos primero? Que los valores de X pertenezcan al conjunto A y los de Y al conjunto B. Los de X pertenecen al conjunto A, eso está bien, porque son los valores 1, 2 y 3. Y los valores de Y pertenecen a B, porque son todos números naturales. ¿Cuál es el problema? Y a cada uno se le asigna un número a cada valor de X. ¿Cuál es el problema? Que en X igual a 2 se le asignan dos valores. Cuando X vale 2 le corresponde Y igual a 3 y cuando X vale 2 le corresponde Y igual a 4. ¿Bien? Entonces no está cumpliendo con la condición que le pedíamos a las funciones, que la relación entre esos dos conjuntos de números nos den que a cada valor del conjunto A le corresponda un único valor del conjunto B. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, no se define una función de A en B. ¿Bien? Para que sea una función se debería eliminar un par de datos. O eliminaríamos el 2, 3, así nos quedaría 1, 2, 2, 4 y 3, 5. O eliminaríamos el 2, 4, ¿bien? Así a 2 le corresponde un único valor de Y. Esto lo podemos ver gráficamente, que a 1 le corresponde 2, y a 2 le corresponde 3 y le corresponde 4. Bien, esto es lo que no puede pasar. Que a un elemento del conjunto A le correspondan dos elementos del conjunto B. Y a 3, bueno, le corresponde 5 y eso está bien, ¿bien? Pero este es el problema, que a 2 le corresponden 3 y 4.
En la tabla 5 tenemos los valores de x igual a 1, 2 y 3 y los valores de y 1, 1,5 y 2. Entonces nos fijamos de vuelta, los valores de x corresponden a valores del conjunto A, que son 1, 2, 3. Pero el problema es que los valores de y, dentro de los valores de y está el 1,5, ¿bien? Y 1,5 no es un número natural, es un número racional, ¿bien? Así que, como está por fuera del conjunto B, esto lo vemos gráficamente, el 1,5 está por fuera de los números naturales, ¿bien? Porque no es un número entero positivo. Entonces, como a uno de los elementos de A le corresponde un elemento que no pertenece al conjunto B, decimos que no se define una función de A en B. ¿Bien? Para hacer función se debería eliminar un par de datos. Deberíamos eliminar este par de datos. ¿Bien? Y la aclaración que tenemos abajo nos dice que si consideramos la tabla solamente, en verdad sí sería una función, porque tenemos valores de un conjunto de valores a los cuales les corresponde un único valor de otro conjunto, en este caso valores de y. ¿Bien? Pero hay que recordar que al principio del ejercicio habíamos dado unas condiciones, que el conjunto A tenían que ser los números 1, 2 y 3 y que el conjunto B tenían que ser los números naturales. Entonces, en ese caso, bajo esas circunstancias, decimos que la tabla 5 no representa una función. Por último, tenemos en la tabla 6 que pasa algo similar a la tabla 5, la anterior. Que hay un valor de x, que es x igual a 0, que no corresponde al conjunto A que habíamos dicho al principio, que era 1, 2, 3. Lo vemos gráficamente que el 0 está por fuera del conjunto A. Entonces, como 0 no es un elemento del conjunto A, decimos directamente que no define una función. ¿Bien? Para hacer una función se debería eliminar un par de datos, en este caso el 0, 2. Si eliminamos esta columna, nos quedarían 1, 2 y 3 los valores de x, a los cuales le corresponden un valor de y, que son todos números naturales. ¿Bien? Y está la misma aclaración que hicimos en la tabla anterior, de que en verdad si consideramos la tabla sola, esto podría ser una función, ya que tenemos un conjunto de valores a los cuales les corresponde otro número de otro conjunto de valores. O sea, a cada elemento de x les corresponde un elemento de y, y en principio podría ser una función, pero no bajo las circunstancias que describimos al principio del ejercicio, que era que A sean los números 1, 2 y 3 y que B sean los números naturales. Ahora pasamos al ejercicio 21. Este dice: dadas las siguientes gráficas, indicar cuál de ellas define una función f con fórmula y igual a f de x. Si define función, indicar dominio natural e imagen. Bien. En el anterior nos daban tablas, que era la manera numérica de expresar una función, de indicar una función, y teníamos que ver si eran funciones o no. Ahora nos van a dar de forma gráfica, y tenemos que evaluar si las gráficas representan funciones o no. Para eso hay una prueba, hay un método que es bastante útil si tenemos gráficas y queremos saber si son funciones, que es la prueba de la recta vertical. Esta nos dice que una curva plana C es el gráfico de una función de x si y solo si ninguna recta vertical corta la curva en más de un punto. Bien. Una aclaración es que cuando estamos hablando de curvas en los gráficos, no estamos refiriendo a que tenga que tener alguna curvatura. Bien, una recta puede ser una curva. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si encontramos una sola recta vertical que atraviese a la gráfica de la curva, que corte en más de dos puntos a la gráfica, que corten en más de un punto a la gráfica, en verdad, que corten 2 puntos o más a la gráfica, podemos asegurar que esa gráfica no representa una función. Bien. El tema es que tendremos que considerar que hay infinitas rectas verticales. Bien. Una manera que tenemos de visualizar esto es pensar qué pasaría si hiciéramos un barrido con una recta vertical a lo largo de toda la gráfica. Vamos a tomar, por ejemplo, el caso de C1. Si yo tengo una recta vertical y la voy pasando por toda la gráfica, en cada punto que corta a la curva, lo corta en uno solo. ¿Bien? Esta recta nunca corta en más de un punto a la curva C. Entonces, podemos decir que pasa la recta de la prueba vertical, por lo tanto, puede representar una función. Ahora vamos con la curva C2. Yo me imagino que voy planteando las infinitas rectas verticales y en un principio, como que veo que en esta parte todas las rectas verticales tocan en un solo punto a la curva.
Pero ya en este lado, todas las rectas verticales que estén desde acá hasta acá, van a cortar a la curva en más de un punto. Bien, por ejemplo, corta acá y acá. Entonces a este valor de x le corresponde este valor de y este valor de y. Entonces, como a un valor de x, que va a ser un elemento del dominio, le corresponden dos elementos del codominio, que serían este valor de y este valor de y, decimos que la curva C2 no representa la gráfica de una función. Volviendo al ejercicio 21, fíjense que a diferencia del anterior no nos da ninguna restricción respecto al dominio y al codominio, como nos decía el anterior que A tenía que ser igual a 1, 2 y 3 y que B tenía que ser igual a los números naturales. Bien, acá solamente en lo que nos tenemos que fijar es si cumple con la condición de función de que cada valor del conjunto del dominio le corresponda a un único valor del codominio. Bien, entonces vamos a ver primero qué gráficos no cumplen con la prueba de la recta vertical, que serían el C, el E y el F. Si nos fijamos, si trazáramos infinitas rectas verticales, hay varios puntos donde en la gráfica C una recta vertical corta en dos puntos. Bien, en este caso, este es un ejemplo de una que corta en dos puntos, pero puede ser una más para acá al costado, una por acá, otra por acá. Bien, hay muchas rectas que cortan en más de un punto a la gráfica de la curva. Bien, entonces ya podemos, si con una recta que corta en más de un punto, ya podemos decir que esta gráfica de la curva C no representa función. Si vamos a la gráfica de E, pasa lo mismo. Vemos que, por ejemplo, esta recta corta en dos puntos, acá y acá. Así que para este valor de x, que sería 3, le corresponden dos valores de y, que sería este valor de y, que está acá, y este valor de y, que está acá. Así que decimos que no es función. Pasa lo mismo para la curva f. Vemos que esta recta vertical corta acá y acá. Podríamos trazar otra, podríamos trazar una que pase por acá y acá, por ejemplo. En todos esos casos, tenemos que para cada valor de x va a cortar para cada valor de x le van a corresponder dos valores de y. Entonces, seguimos con los incisos H y J, tampoco presentan los incisos H y J tampoco pasan a prueba de la recta vertical, porque vemos que esta recta vertical corta en dos puntos y esta recta vertical corta en dos puntos. Fíjense que por más que sea una sola recta la que corta en más de un punto, ya podemos considerar que no es función. Y ahora pasamos al resto, a las que sí pasan a prueba, que en este caso tenemos que dar el dominio natural y la imagen que nos pide el ejercicio. Recuerden que el dominio natural de una función será la proyección de la curva C sobre el eje X. El conjunto imagen será la proyección de la curva C sobre el eje Y. ¿Qué es eso de la proyección? Es como si viéramos a cada punto de la gráfica qué valor de X les corresponde y qué valor de Y le corresponde. La proyección sería como achatar la curva, el gráfico sobre el eje X. ¿Qué valores quedaría si achatáramos? Nos quedarían todos estos valores que están acá, los que están pintados en verde, desde el 1 hasta el 5. Fíjense que incluidos. Recuerden que el corchete es que están incluidos los puntos de los extremos. Y la imagen sería lo mismo, pero sobre el eje Y, que está pintado en azul. También sería desde 1 hasta 5. Sería como achatar la curva sobre el eje Y y ver qué me queda. Me quedaría este intervalo. Bien. Bueno, entonces en el inciso A, si hiciéramos la prueba de la recta vertical, nos fijamos que en ningún punto, que ninguna recta vertical cortaría la gráfica en más de un punto. ¿Bien? Así que podemos decir que es función. Y tenemos que dar el dominio, que sería desde 1 a 5, y la imagen, que sería desde 1 a 5. En el inciso B tenemos esta gráfica que podría parecer que si hiciéramos la prueba de la recta vertical cortan dos puntos, que serían acá y acá. Pero hay que tener en cuenta que cuando marcamos los extremos de las gráficas hacemos con punto lleno, ¿bien? Para saber que están incluidos o no. Y en este caso acá no tenemos punto lleno, no tenemos un punto redondito, así que este punto no está incluido. Por lo tanto, si hiciéramos una recta vertical acá, solamente estaría incluido este valor de X, que sería
para x igual a 3 sería y igual a 5. Bien. Y después vemos que el dominio en verdad está separado. Sería de 0 hasta 3, que está incluido, y unión de 3 hasta 6. Que en total, si hacemos la unión, porque serían este pedacito que corresponde a esta partecita y este pedacito que corresponde a esta partecita. Sería la unión de ambos. Que justo la unión en este caso nos queda un intervalo continuo de 0 hasta 6, con los puntos extremos incluidos. Bien. Y la imagen es lo mismo, pero achatando en el eje Y. Fíjense que no importa que haya dos valores que un valor de Y toque a dos valores de X. Bien. No importa, no es que lo contamos dos veces. Solamente contamos lo que habría en el eje si lleváramos todos los puntos hacia el eje Y. Bien. Sería desde 0 hasta 5. Fíjense que el 0 es sin incluir porque acá tenemos un punto vacío. Este punto no está incluido en la gráfica, así que este valor de Y tampoco está incluido en la imagen. En el inciso D se ve fácilmente que si pasáramos infinitas rectas verticales, ninguna cortaría en más de un punto porque es una recta horizontal. Bien. Vamos a considerar que la recta se continúa hasta el infinito. Bien. Entonces, como continúa desde menos infinito, que sería desde los valores más chiquitos hacia la izquierda, hacia los valores más altos hacia la derecha, decimos que abarca todos los reales. Bien, la recta abarca todos los reales y por tanto, como la gráfica abarca todos los reales, por lo tanto, el dominio van a ser todos los reales también. Y fíjense que todos los reales tienen todos los números de X van a tener el mismo valor de Y, que va a ser 4. Bien, en 1 vale 4, en 3 vale 4, y así para los infinitos números reales. En la gráfica G lo que tenemos son puntos separados. Bien. Entonces, acá tienen que tener en cuenta que cuando ponemos llaves, ponemos solamente, ya lo dijimos antes, pero cuando ponemos llaves tenemos solamente los valores que están numerados acá. Serían valores 1, 2, 3, 4 y 5. No tenemos un continuo como teníamos acá, que tenemos todos los valores entre 1 y 2. Acá tenemos solamente los valores 1, 2, 3, 4 y 6. Perdón, no estaba el 5. Y a su vez cada uno se le va a representar un valor, va a tener correspondido un valor en Y. Bien, que sería 0, 2, 4 y 5. Si hiciéramos la prueba de la recta vertical, como son todos puntos y todos los puntos están separados, no hay dos puntos en la misma recta, decimos que pasa la prueba de la recta vertical. Después, en el inciso Y, tenemos esta gráfica. Bien, esta línea de puntos significa que la gráfica se va a acercar, pero nunca la va a tocar. Bien, entonces, en este valor, en x igual a 3, la gráfica nunca lo va a tocar. Por eso, el valor de 3 está excluido, porque como no hay ningún como no hay ningún punto de la gráfica que pase por x igual a 3, que toque esta que se llama asíntota, vamos a tener que x igual a 3 va a estar excluido del dominio. Van a ser desde 1 hasta 3 sin incluir el 3 y desde 3 hasta 6 sin incluir el 3, que corresponderían a todos los valores de x de esta parte de la gráfica y a todos los valores de x de esta parte de la gráfica. Lo que sí van a ser infinitos son los valores de la imagen, porque fíjense que esto sigue hacia el infinito para arriba sin tocar nunca a esta línea de puntos, y esto sigue hacia el infinito para abajo sin tocar nunca a esta línea de puntos. Entonces, como esto va hacia el infinito y esto va hacia el infinito, tenemos todos los valores en el eje Y están dentro de las imágenes. Por último tenemos el ejercicio K y el L. De vuelta tenemos estas líneas de puntos que dijimos que son las rectas asíntotas, que representan la tendencia de que esta curva nunca la va a tocar. Esta curva va a seguir hacia el infinito, hacia arriba, pero nunca la va a tocar. Y ahora hay dos, tenemos una vertical y una horizontal. Y esta parte de la curva también va a seguir hasta el infinito y nunca la va a tocar. Pasa lo mismo con esta que tenemos acá abajo. Pero ahora tenemos incluido un punto acá. Entonces, primero queremos ver si hay función, hacemos la prueba de la recta vertical, pasamos infinitas rectas verticales y vemos que ninguna toca en más de un punto. La que podría llegar a tener algo de duda sería la que pasa por esta asíntota, pero solamente toca en un solo punto de la curva, que sería en este de acá.
Porque acá, si vamos para acá, esta curva nunca va a tocar, y si vamos para acá abajo, esta curva nunca va a tocar. Así que esta recta toca solamente en un punto que sería el punto 3, 1. Y luego de eso ya podemos ver el dominio, como es una función, podemos buscar el dominio y la imagen. En este caso, el dominio van a ser los reales y la imagen los reales. Fíjense que van a tener a todos los reales porque esta parte de la curva hacia menos infinito, en toda la x, esta parte de la curva va hacia más infinito, para acá todos los valores de x, y este punto nos da el valor que nos faltaba, que estaba justo acá en el medio, que antes lo habíamos sacado. Ahora este punto nos da ese valor de x, así que tenemos todos los reales como dominio y tenemos en la imagen a todos los reales también. Y acá tenemos algo parecido, pero con puntos vacíos y dos asíntotas diferentes. Bien, acá como que parte del mismo punto. Acá tenemos una asíntota acá y una asíntota acá. Bien, que en verdad se cruzan acá, así que podría ser algo parecido. Pero tenemos dos puntos vacíos. Sin embargo, lo que nos interesa es ver si es función primero. Y es función porque si hacemos la prueba de la recta vertical, esta gráfica la pasa. No hay ninguna recta vertical que corte en más de un punto a la gráfica. Después tenemos que buscar el dominio y la imagen, que hacemos lo mismo, achatamos la curva sobre el eje X y sobre el eje Y y vemos qué valores nos dan. Donde hay puntos vacíos, vamos a concluir que esa gráfica no va a tener valores. Bien. Por ejemplo, este punto vacío no va a tener un valor en la imagen en 1. Bien. Y este punto vacío no va a tener un valor en el dominio en 3. Entonces está excluido el 3 y está excluido el 1. Bien. Y acá abajo tenemos un recordatorio de los criterios que tenemos para trabajar gráficamente con los puntos llenos, los puntos vacíos, las asíntotas, que léanselo bien para recordarlo y repasarlo. Eso es todo por ahora. Espero que este video les haya servido para entender un poquito más de funciones y nos vemos la próxima.